como siempre decimos, ¿no? Aunque el Señor sea fiel, nosotros a veces tomamos el camino que no es. Para ir a los cultos, ahí donde yo me congregaba, al entrar al pueblito estaba el cementerio y era pues bastante solo. No, yo pasaba mirando hacia el lado de arriba. Siempre que yo le pedía eso al Señor, llegaba a un punto donde decía, como que había algo en mí que me decía, sí, yo te doy eso, ¿y tú qué me vas a dar a mí? Y en ese momento yo no sé si ustedes me crean o no, y realmente yo no entiendo, entraba una luz que alumbraba precisamente ese lugar. A veces nos hablaban y la verdad yo no me gustaba, decían, no, yo qué pereza ser evangélico. Ahora somos luz en la penumbra, reflejo de su redención. Gritamos en la noche oscura. El Señor Jesucristo les bendiga, les damos la bienvenida a este canal Reflejos de Gracia. Es un proyecto que es hecho por estos jóvenes con la dirección del Señor Jesucristo para informarles y también expandir el Evangelio. Por medio de este canal extenderemos también las historias también vividas de los hermanos que tienen muchos testimonios para compartir, para hablar con nosotros, para socializar, contarnos sus experiencias, contando la grandeza del Señor que ha hecho en la vida de cada persona. Entonces, hermanos, les vamos a mostrar un poquito de la estructura de este programa. Queremos que ustedes se sientan cómodos, que en sus casas nos miren y también, hermanos, a través de sus comentarios nos compartan también sus experiencias de vida. Este proyecto, hermanos, es con la dirección del Señor Jesucristo para compartir la palabra del Señor y asimismo extender su evangelio. Entonces, así, hermanos, les doy a todos la bienvenida, a los amigos que también nos escuchan. Entonces, les voy a presentar a mi equipo de trabajo, a esos hermanos que también van a estar con nosotros acompañándonos. Ellos también van a dar su saludo, muchachos. El Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Bendiga, bendiga a todos. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Juliana Calderón. Mi parte en este proyecto va a ser un poco de todo. En algunas ocasiones voy a estar aquí compartiendo con mis compañeros y en otras ocasiones también voy a estar detrás de la cámara cerciorando que todo salga muy bien. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Jimmy Alexander Trejo. Para mí es de gran honor estar aquí en este lugar con el propósito de, como decía nuestra hermana Tatiana, de compartir esos testimonios, esas historias vividas que la verdad como tal, bueno, más adelantico se explicará como tal el objetivo de este canal, pero eso es nuestro principal objetivo, de llevar esos testimonios. Entonces, me alegra mucho poder estar aquí en medio de mis compañeros con este propósito, un propósito muy especial y de paso se comparte esas historias y se lleva el nombre de Jesús en alto a las personas que puedan oírnos por este medio. Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Arley Gómez. Hago parte de este equipo de trabajo también y agradecerle a cada uno de mis compañeros y también saludarles a ustedes en el nombre de Jesús. De verdad que es de gran bendición poder estar aquí realizando este trabajo con todo este equipo y pues vamos a estar compartiendo con ustedes mucho tiempo. Amén, gloria a Dios. Tenemos por aquí el hermano John, también nos va a saludar. Bueno, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es John Solano y también voy a estar acompañando a estos hermanos para dirigirnos a ustedes con el mejor contenido, los mejores testimonios, para gloria y honra del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Entonces, no siendo más, hermanos, cada video que vamos a subir les vamos a estar informando de cada día que vamos a subir videos y ustedes van a estar muy pendientes ahí para estar conectaditos, escuchando primeramente la palabra de Dios y sus obras. Entonces, ya mirando como tal el propósito de este canal, hoy para el día de hoy tenemos un tema muy especial y es mi encuentro con Cristo. ¿Cuál fue ese motivo por la cual nosotros llegamos a los pies del Señor Jesús? Que la verdad es algo muy bonito,
Yo creo que Bueno, si nosotros estamos aquí en este momento es porque hemos tenido un encuentro con Cristo, hemos amén. tenido un momento especial con Él. Me gustaría empezar con mi hermana Tatiana. Hermana Tatiana, cuéntenos cómo fue ese encuentro con Cristo. No sé, algo de su testimonio, si usted viene de un hogar cristiano, nacida en un hogar cristiano, o vivió una transformación en su familia. Cuéntenos, hermana. Bueno, hermano, por la gracia del Señor Jesucristo, nací en un hogar cristiano, como la mayoría lo conocen, algunos que nos están viendo y ustedes. Bueno, yo tengo unas experiencias muy bonitas, así como duras. Yo creo que el Señor ha tenido mucha misericordia conmigo. Él desde un principio dijo, yo tengo planes para usted y usted va a ser mía y donde quiera que esté, va a ser mía. Entonces, les cuento un poco de... ¿Por qué? Ay, bueno, por la gracia del Señor Jesucristo, bueno, yo soy nacida en un hogar cristiano, criada bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo y tengo muy bonitos recuerdos desde mi infancia. Pues yo creo que para mí todos los domingos el plan era la dominical, entre semana también los cultos y lo que hacíamos pues en los cultos también en los sectores. Entonces, el Señor ha sido muy bueno conmigo, pero resulta que a veces, como siempre decimos, ¿no? Aunque el Señor sea fiel, nosotros a veces tomamos el camino que no es y le somos infieles quizás por debilidades y creo que a la mayoría nos pasa que en el tema de la adolescencia y la juventud es muy Amén. difícil. Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, mi adolescencia estuve una parte en la iglesia, después por cuestiones de trabajo salí de mi hogar, entonces el mundo a usted le comienza a deslumbrar los ojos con muchas cosas Sí. y resulta que uno es débil, tenemos que aprender que aunque nosotros el Señor nos ha rescatado, este cuerpo sigue siendo de carne y entonces me aparté del Señor, tomé la decisión de apartarme del Señor, una trágica decisión que no se la aconsejo a nadie porque haber conocido y volver otra vez es muy difícil. Entonces téngalo en cuenta siempre. Bueno, me aparté del Señor, me dediqué al trabajo y entonces en eso pues usted no le queda tiempo de asistir, de Amén. estar pendiente, Sí, es usted una excusa. comienza a alejarse. No estoy diciendo que el trabajo sea malo, ¿no? El trabajo es una bendición. Es que Amén, yo creo sí. que hay Sí, claro. límites, o sea, hay que saber poner límites entre lo importante y prioridades. Poner siempre al Señor en el primer lugar, yo creo que es lo más importante. Amén, así es, hermana Juliana, y resulta que a veces se nos olvida eso y creemos que lo económico nos va a ayudar más, pero resulta que al final por hacer más hacemos menos. Bueno, entonces me ocupé mucho en el tema del trabajo y obviamente el horario laboral que yo manejaba era muy pesado y casi no podía asistir a culto, poco a poco me fui alejando y las influencias del trabajo también, personas que no son conocedoras del Evangelio, pues no, que vamos para aquí, vamos para allá, venga, que vamos a hacer este plan y uno pues a veces le da pena decirles que no, porque uno dice, uy, Sí. y es normal, o sea, es normal a los jóvenes que nos están escuchando, mm, no se sientan mal porque ustedes piensan que es que esta historia les está pasando solo a ustedes, o porque ustedes no son nacidos y criados en un hogar cristiano, les está pasando. Resulta que esto le pasa a nosotros también, a los que hemos conocido al Señor Jesucristo también nos pasa. Pero mire que el Señor es tan bueno como yo en muchas ocasiones les he contado a mis compañeros porque Sí. hemos tenido muchos momentos de compartir. Entonces, a pesar de que yo estaba en lugares donde el Señor no me había llamado a estar, donde yo no tenía que estar, y a pesar de que estaba lo que estaba haciendo, ¿a qué me refiero? A los placeres del mundo, que tomar, Sí. que bailar, que venga, que vamos. Vi en un tiempo con unos compañeros de trabajo que les gustaba mucho, mucho el tema de bailar y salir y bueno, en fin. Entonces me invitaban y eso, pues yo decía, no, pues para quedarles mal. Para Yo, decir que no. sí, para decir Y que por no. ahí uno empieza.
Por ahí uno empieza, Y por ahí se qué empieza. pena, y a la segunda vez, ay, pero qué pena otra vez decirles que no. Exactamente. Y uno con las ganas de encajar, porque si usted tiene un nuevo empleo, usted quiere llevársela bien con Hacerse sus amiguitos. compañeros, quiere tener sus amigos, quiere ser amiga del jefe y bueno, en fin. Bueno, ¿y si gasta harta platica o no? Sí, gracias. Bueno, no gracias a Dios. No, no. Fue la plata menos y más mal invertida de mi vida, Señor Jesús. La tiene botada. No, La bendición que el Señor me dio de un trabajo, no, en ese tiempo era difícil porque estaba soltera. la bendición. Como el No. hijo pródigo. Cogió Tal la cual, onda. Como el hijo pródigo. Como el hijo La pródigo, hija ¿me pródiga. pasó? La hija pródiga. Bueno, esta es la historia de la hija pródiga. Entonces, bueno, yo estaba en lugares tal que bailando. Malísima para bailar, por cierto. Claro. Porque resulta que los hijos de Dios, esos los lugares no son para nosotros. No, Entonces, pues Eso no que se lo enseñan a uno en un exactamente. Yo me levanté a mi esposa bailando. Ah, vea pues. Pero eso no aplica para todos los pero casos. eso era antes de Eso no conocer al aplica Señor. para todos. Antes de conocer al Señor. Eso fue antes, No, sí. eso sí. Esto es un testimonio. Bueno, entonces, estando en esos sitios, en mi mente decía, siempre yo estaba sentada y yo decía, el Señor, yo siempre sentía que el Señor estaba, o sea, me hablaba y mi mente decía, usted no es de aquí, usted no pertenece aquí, usted qué hace aquí, y a mí esos lugares me traían un poco de incomodidad. Yo hacía obviamente uno en el momento de estar con los demás, uno trata de encajar, ¿no? Se ríe para que, ay, que sí, ajá, para que vean que pues usted está como con el mismo rollo. Pero había momentos en los que yo llegaba y yo decía, no, yo no soy de aquí, el Señor me tiene para... Hermana Sí, la Tati, incluso conciencia. yo he visto en muchos medios de comunicación lo que llaman memes de muchas personas que ponen X video y dicen, cuando yo estoy en una fiesta y en medio de la fiesta y de la borrachera, recuerdo que yo era líder de jóvenes. Lo toman como un meme, pero yo siento Pero que eso es duro, es muy duro. Eso es muy duro. eso Sí, es muy claro, duro igual la porque... conciencia como tal, pues es un don de Dios, ¿no? Que lo dio a uno para que Así lo es. rigiera. Uno sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, y si uno sabiendo dónde está metido, pues obviamente puede Sabiendo estar lo muy bueno buena la hace lo fiesta malo. tal vez, pero la conciencia, Puede haber mucho sí, sonido, pero en claro. su conciencia le está diciendo, usted fue separado del mundo para un propósito. El Señor a usted lo destinó para un propósito. Y eso siempre pasaba en mi mente. Entonces, con el paso de tiempo, pues ya conocí a mi esposo, lo conocí en el mundo por cuestiones de trabajo, también nos conocimos y ya seguimos en nuestra relación y yo comencé a hablarle a mi esposo del Evangelio. Pero ese testimonio lo dejamos para el de Ese parejas, testimonio el de sí, parejas. Pero sí de todas es, maneras fue una forma en la que usted le empezó a hablar a su esposo Sí, del claro. Evangelio y en ese el que usted testimonio es muy bonito y lo empezó a vamos a llegar. dejar para el El lo vamos a siguiente dejar ahí capítulo. pendientes. ¿Qué le- Pero en resumen, yo no quiero alargarme mucho porque aquí hay cuatro experiencias más que todos queremos escuchar y es que a pesar de que seamos infieles, el Señor siempre Amén. permanece fiel. Amén, Amén. amén. Entonces, a pesar de todo lo que viví, las consecuencias y unos arrastrones, golpes del mundo y de la vida, porque es que eso el mundo nos da a nosotros, el mundo nos da a veces satisfacción momentánea, Amén. nos da Amén. alegrías por ahí unos cuantos calmantes, pero el dolor no se va. Él nos da Así unos es. cuantos calmantes mientras estamos Amén. ahí, pero el dolor Amén. está. Pero cuando el Señor llegó otra vez a mi vida, estaba en un servicio y el hermano predicó un mensaje muy hermoso, también era evangelístico y él desea mucho regresar al Señor. Incluso en ese culto estábamos en ese servicio todos y habíamos nada más dos amigos, mi esposo y yo, éramos los dos amigos y había poquitos hermanos. Y por la gracia del Señor estuvimos y el Señor fue un mensaje tan contundente que uno no puede decirle al Señor que no. El mensaje era para ustedes. El mensaje era para mí, Dirigido. era totalmente dirigido para mí. Y por la gracia del Señor volví a tener un encuentro con el Señor ese día. Porque resulta que, como les decía, a veces uno conoce y a veces es muy difícil volver. Por eso se aconseja a los jóvenes, sean fuertes y Amén. permanezcan
porque el uno irse y volver es algo muy difícil. Amén. Es algo que a usted le cuesta lágrimas en el altar y volver a retomar esa relación con Dios. Entonces, en resumen, mi encuentro con el Señor fue hermoso. Él me rescató otra vez de todo ese lodazal en el que andaba y cogió y como un trapito y me echó a la lavadora y me despercudió bien. Y aún sigue haciendo la hora. Y aún sigue haciendo la hora porque no somos Sí, perfectos. claro. No somos Amén. perfectos y el Señor todos los días sigue lavándome ahí los manchones que aún quedan. Amén, qué Entonces bonito. seguimos hablando de estas experiencias con el Señor Jesucristo. Qué bonito, hermana. Mire, y me recuerda una historia bíblica, pues, la parábola del hijo pródigo. Amén. Fue una hija pródiga Sí, fue una hija pródiga. y mire que esta parábola se sigue repitiendo aún hoy en día, ¿sí? Es tan real. En muchas Sí, personas. es Para muchos, para Para muchos. muchos. para muchos, sí, porque no solo usted no ha sido la primera que se ha alejado de Dios, y yo Así creo es. que, pues, lastimosamente no será la última, habrá más. Pero mire lo bonito que deja esto, y es que el Señor Jesús siempre está como ese padre dispuesto a recibir a su hijo con los brazos abiertos, tal Amén. cual la parábola. Así es. Entonces, mire Gloria a lo bonito de este testimonio. Amén. Bueno, sigamos con los demás testimonios. Amén, amén. Hay Sí, mucho porque para esto- escuchar. Queremos Esto escuchar. se nos fue de largo, sí. Y vemos ¿Sí? que hay mucho. Esta es la primera vez. Si nos por ven algo escuchar. asustados, es porque la verdad es Ahí, difícil, es Donde difícil. están mirando al hermanito ahí sentado de blanco, él es inquieto como hiperactivo. él solo, pero por los nervios está, vea. Es la primera vez que lo miró así en tanto tiempo. Sí, Primera vez que lo miramos quietos. Sí, señor. Habla harto Sí, y ese señor. está calladito. Sí, porque yo les contaba que ni predicando me coloco así como tan tenso. bueno. Bueno, estos son cosas de primera vez, sí. Amén. Confiamos en que pues, vayamos familiarizándonos en este entorno. Bueno, Amén. sigamos con los Cámara. testimonios, sigamos con los Amén. testimonios, sí. Sigamos por el lado de allá, hermano John. ¿Cómo fue ese encuentro con Jesucristo? Cuéntenos, hermano. Bueno, pues yo, todo lo contrario de la hermana Tatiana, que pues viene de un hogar cristiano y todo, desde pequeña, como dice la Biblia, ha sido instruida en las cosas de Dios. Pero en mi caso fue muy diferente porque nadie de mi familia, Era conocedora del bueno, Evangelio. un tío, pero yo no vivía con él, él vivía, No hubo alguien cercano que lo instruyera como que en le esos hablara caminos. como más del evangelio. no, pues así como alguien cercano que me instruyeran, no. Solamente, bueno, en una ocasión vivía en el Cauca y vine a trabajar para acá, para el Huila. Y entonces mi tío ya había conocido al Señor y me habló de las cosas de Dios y dejó algo en mi corazón, algo inquietante. La semillita del Sembró evangelio la que La semillita. Mas, sin embargo, yo seguí en la adolescencia y pues como todo, ¿no? Las amistades que yo tenía no eran tan buenas. Claro. Entonces, pues me desviaron desde, digámoslo así, desde muy temprana edad, como tal vez a muchos de los que nos están mirando, desde una temprana edad no se tiene, bueno, un buen ejemplo, y más en mi caso que no crecí casi mucho tiempo al lado de mis padres, pero esa semilla que mi tío sembró en mi corazón, bueno, poco a poco fue creciendo y en una ocasión una tía también me invitó a una escuela dominical y bueno, el domingo y como el día viernes había estado en la discoteca, echándose unitos. sí, en una rosca, uy, no. Y, y como evadiendo todo eso, porque el sábado tenía un guayabo muy tremendo, y Ay, evadiendo todo Señor eso, Jesús. dijo mi tía, vamos a la escuela dominical. Y yo dije, no, yo que voy a ir por allá, yo no, yo nada que ver, nada El que ver, dolor de cabeza. O Nada- sea, por nada favor, que ver. nada. Con tufo. nada, no. Más sin embargo, bueno, me dio curiosidad por ir a ver de qué se trataba, ¿no? De qué se trataba, qué era.
Y ese día el Señor trató conmigo un mensaje muy, muy bonito y sentí algo muy, muy hermoso que yo creo que eso es lo que lo motiva a uno a buscar de Dios, que bueno, en la noche antepasada no había sentido en la discoteca ni nada de eso. Y eso que, o sea, uno piensa en el momento que eso es sentirse feliz y Que todo es lo eso, mejor que que es lo existe, mejor, la sí, mejor que es lo máximo. sensación. Pero no, no, nada comparado con el encuentro con el Señor, con Amén. ese gozo, esa felicidad, esa paz que da el Señor en verdad. Entonces, ese día que fui a la escuela dominical me impactó eso, me impactó, o sea, lo que se sentía ya. Y de ahí en adelante seguí Buscando. buscando de Dios, e incluso iba solo a los Gloria a cultos, Dios, lo que iba solo a hace, los cultos lo que y hace mi el tía Señor. ya poco iba, pero yo iba, Usted sí bueno, iba. yo Se seguía. consagró más que Sí, la o sea, tía. eso me impactó, eso El me Señor le impactó. decía, ya usted es para mí, usted ya Sí, no es ya el digno. Señor lo Ya, tenía en ya, la mira. dígale al mundo, lo perdieron. Fui. Apague y vamos. Sí, y son cosas que a uno le sorprenden. O sea, yo cuando me pongo a meditar en lo que Dios hizo en mi vida, a mí me sorprende porque pues yo venía de un mundo en verdad muy, muy desordenado, aunque con a una temprana edad, como 17 años, pero mejor dicho, venía desordenado completamente. Mas, sin embargo, seguía asistiendo y la palabra cada día me hablaba, me hablaba, me hablaba. Y yo decía, uy, eso como que es para mí, pero muchas veces me resistía y yo, no, pero qué miedo, qué tal que no sea O por capaz. no querer cambiar el ritmo de vida, porque es que a muchos nos ataca el no quiero porque, bueno, a las mujeres algunas veces nos pasa, y lo digo por experiencia propia, y para volver a empezar a cambiar de ropa, y para Los volver, vestidos, y acostumbrada ay, a los sí, jeans. otra vez, pero porque el cuerpo es así, ¿no? La carne es así, es Sí, Y débil, claro. ella muchas se veces también la acostumbra. pena con los amigos que uno Pero, tiene, la Así pena, es. uy, ¿qué van a decir? Ay, como dice la canción, ¿no? Pero, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? no, pero yo pienso también que no solo le sucede a las mujeres, porque uno de hombre también. Amén. Por Así Va a todos ejemplo, para allá. yo no estaba acostumbrado a utilizar pantalones, jamás utilizaba un Sí. drill. Ah, Y por primera vez andaba utilicé un en drill, chores. Pantalonetas. él también. Sí. A mí me No estaba encanta andar acostumbrado a así. utilizar pantalones, Casual. entonces chanclas. A mí no me andaba encanta, nada, a mí no me andaba sin gustaba, pantalones. no, a mí me gustaba mucho andar también en Pantalonetas, chanclas con pantalonetas. medias. ¿Sí? No, O descalzo. no, O no, descalzo. con zapatillas más que todo, chanclas no me ha gustado utilizar. Sí, el tema de la ropa es complejo Es bastante Es y el complicado. primer drill que yo me coloqué fue cuando me casé. De resto, Ay, y eso fue pero esto es bastante. obra del Todo lo Señor y hace el Él poco a Señor. poco va haciendo la obra, hermano John. Sí. Sigue, hermano John. Cuéntenos. Bueno, entonces, bueno, seguí asistiendo con frecuencia y uno dice, bueno, las cosas de Dios, ¿no? Porque tocaba, para ir a los cultos, ahí donde yo me congregaba, al entrar al pueblito estaba el cementerio y era pues bastante solo, estaba alejadito, Tenebroso. era así bastante tenebroso. Y pues a mí me daba bastante nervios y me hacía el fuerte, me hacía el El fuerte. hermano John pasaba, si cruzas este valle tenebroso. No, yo solamente, Te yo, alabaré con eh, todo mi corazón. no, yo pasaba mirando hacia el lado de arriba, ¿no? Y en el lugar donde yo vivía eso, habían demasiados cuentos y bueno, mucha cosa, y me daba muchos nervios. Más sin embargo, yo así por las noches, a los cultos, los martes, los jueves, yo Iba. me iba. Aún con Y miedo. sí, aún Asistía. con miedo. Y yo siempre, pues con los más amigos que tenía, hay veces me quedaba hasta tarde después del culto con los amigos que siempre había tenido de la rosca, me quedaba por ahí en la esquina, siempre nos hacíamos en la esquina por ahí a molestar, me quedaba por ahí hasta las 10 11 y después para irme. Solo. Solo, Ah, claro, solo, y era un trayecto por no, ahí claro. un trayecto de unos 10 minutos, yo creo. 10 minutos yo creo que tocaba irse solo. Y del pueblo ahí, por ahí a unos, como a la mitad a la mitad estaba el cementerio. Y las tumbas quedaban bien ahí a la orillita
de la carretera, no hay portón, no hay nada, no hay nada. E incluso a mí me daba mucho miedo porque, bueno, en el lugar donde vivía es un tiempo en un tiempo muy atacado por la violencia, y ahí mucha gente ahí en el borde de la carretera los llevaban Los dejaban ahí. para Los asesinarlos. dejaban. Y yo miré a algunos que ahí Unos o sea, sí, los habían asesinado ahí en la orilla de la carretera. Y entonces daba bastante miedo. Mas, sin embargo, yo seguí con frecuencia y estuve así un trayecto de unos, por ahí unos 15 días, yo creo, asistiendo con frecuencia, todos los días que habían culto. Y un día, después de la enseñanza, de la predicación, un martes o un jueves, fue uno de esos 2 días. Después de la enseñanza del pastor, yo pasé y con miedo, ¿será que lo hago? ¿Será que no? Mas, sin embargo, me animé y le dije, hermano, yo me quiero arrepentir, o pastor, yo me quiero arrepentir. Y él me quedó viendo, me dijo, ¿verdad? Y dije, sí, me quiero arrepentir. Usted no es el loquito que anda por ahí. No le creía, no le Usted creía. es le el borrachito creía. de la esquina. ¿Verdad? Me dijo, sí. Uy, no. Sí. Y yo le dije, sí. Y dijo, bueno, entonces venga y oramos. Y habían unos muchachos ahí, incluso en la iglesia donde yo asistía, habían muy pocos jóvenes, eran la mayoría gente ya adulta y de varios años. Habían solamente como 3 jóvenes nomás, 3 o 4 jóvenes. Y bueno, oramos ese día. Me dijo, bueno, arrodíllese ahí, vamos a orar. Y oraron por mí. Y bueno, y yo ya ya me miraban que iba frecuente, que iba Ya lo frecuente. tenían más en cuenta, claro. Ya Sí, le que- creyeron. Ya le creyeron que sí era verdad. Sí. No, pero en la iglesia también, pero también las críticas, los amigos. Claro. Uy, eso es algo muy, Es que eso muy, no, muy no difícil. falta. Y Eso no pues, falta, claro. Eso no puede faltar. Así es, Sí, no puede es algo muy difícil, muy complicado. A mí, en el lugar donde yo vivía, la gente es muy, como digamos, recochera. Eso, de lejos me gritaban, hola hermano, aleluya, gloria a Dios. Ay, qué Y triste. todos los jóvenes. Y yo en momentos Pero yo me creo que trataba, todos hemos pasado por esa Sí, etapa. se Ay, Señor afligía, Jesús. se afligía la aflicción. como, A mí me sí, pasaba eso. Bueno, me pasa ahora ya, porque claro, muchos de los que me conocieron apartada y a veces nos encontramos y, ay, ¿usted qué? Porque yo no la he vuelto. Años que no la he visto. Claro, ya han pasado 5 años, 6 años. Y usted qué cambiada, y usted por qué con falda, y Y usted que la por qué falda con larga, y que vestido, y no usted sé qué le qué. pasó. A mi esposo lo mismo. A él más todavía. Claro, A él más. Claro. así como es. Al Él modo A él Jesús. más. tiene un testimonio bonito él. Sí, bueno, sigamos. tenemos que Sigamos, invitarlo para sigamos. que él nos cuente el testimonio aquí. Uy, sí. en Amén, vivo y en amén, directo. amén, amén. Bueno, siga, hermano John. Entonces, eso es muy difícil. Las críticas cuando uno está iniciando es algo que a uno le da demasiado duro, demasiado duro. Y entonces, algo que a mí me animó para seguir fue en el tiempo en el que yo me arrepentí. El hermano estaba haciendo una semana, se manejaba harto hablando sobre el Espíritu Santo, enseñando la obra que hace Dios en uno. Entonces, el sentir eso, el sentir la presencia de Dios en el alma, en el corazón, eso fue lo que a mí me animó en verdad, porque fue un trayecto como de un mes y, y el Señor me tomó y hizo de mí una nueva criatura. Amén. A Gloria a pesar Dios. o sea, De las críticas, de las todo, del críticas, cementerio. del cementerio, a pesar de todo, incluso el día en que me Pero iba, eso demostraba el verdadero amor que usted le iba a tener al Señor y que iba a comenzar. Imagine pasar por un cementerio tan tarde, eso da Oiga, miedito. hermano John, o sea que usted sí viene de allá donde Él viene del Valle Tenebroso. arrancan los muertos perdón, las puertas con los muertos y Sí. calientan el café con las balas. Más o menos. más o menos, más o menos. El orden público en ese lugar es bastante Es difícil. complicado, Es sí, difícil, sí. mucho, bastante complicado. Pero, ¿qué le digo?
el día que me iba a bautizar, o sea, muchos de los que yo andaba no creían que se va a volver evangélico, en verdad. Si hace unos días estuvo con nosotros, porque en ese lugar, o sea, se maneja mucho, bueno, cosas ilícitas. Entonces, en ese tiempo había una estabilidad económica muy buena y eso era, mejor dicho, eh, bueno, bebida la que se tomara e incluso droga la que quisiera también. Claro. Eso, Abundancia. Juan más, Abundancia de sí, todo. Claro, Pero en lo abundancia malo. de, porque ya estaba comenzando a buscar del Señor y eso pasa. Cuando Ah, usted, el sí. diablo como no le gusta, el diablo no le gusta, dice, no, yo voy a perder a este, entonces pongámosle cositas ahí, Sí. así lo que sea le gratis, no gustaba. importa, Ajá. De lo que pero Como para gustaba. atraparlo, como para que venga para acá, no claro, se vaya para allá, fíjese que para acá es sí, mejor, pero quédese ajá. acá, pero no, hay que ser fuertes, hay que ser Amén. fuertes porque amén, todo amén. tiene un propósito. Sí, entonces el día que me iba a bautizar, fueron varios de mis amigos de andanzas, dijeron, no, ese que se va a hacer bautizar. Para ver si era verdad. A ver si era verdad, claro, Más por el claro. chisme, como Sí, siempre, por el más por chisme. el chisme. Sí. E incluso unos amigos muy cercanos decían, eso como que cuando lo bautizan se sumergen, yo voy y me le tiro apenas Ay, lo van a bautizar y lo hago tragar agua para No, que deje, de verdad. lo hago tragar agua para que deje sus cosas, decían. E incluso muchos me decían, bueno, te voy a dar plata, te doy tanto y te tomaste esta copa de aguardiente. Eh, Típico. por ese lado, sí, por ese lado del alcohol, para mí fue un proceso Difícil. muy difícil, muy difícil. Mas, sin embargo, el Señor hizo la obra y el sentir a Dios Amén. en el Gloria a corazón Dios. es algo Amén. muy hermoso. Entonces, aunque es muy difícil cuando uno inicia, muy, muy difícil, pero Dios está ahí con uno para ayudarlo y darle fuerzas. Amén, Así amén. es. Gloria a Así Dios. es, qué bonito testimonio. Qué hermoso. Es Qué muy hermoso bendición. saber que el Señor no tiene acepción de historias, Amén. sea que usted haya conocido el Evangelio, como yo decía ahorita, o sea que usted no haya tenido idea que le hayan hablado. El Señor busca la manera de cómo llegarle a usted. Y Él es tan bueno que como yo decía, hasta del fondo nos saca, nos transforma y sigue haciendo la obra, porque esto es un proceso. Acuérdense siempre de eso, que el hecho de que nosotros estemos contando aquí un testimonio no significa que la obra haya terminado. El Señor todavía sigue perfeccionando Amén, muchos amén, errores porque amén. como seres humanos los cometemos, entonces seguimos en ese proceso. Sigamos con estas Amén. hermosas historias. Hermano Jimmy, hermana Juliana, ¿quién sigue? Amén. Siguiente, por favor. Seguimos con nuestro hermano Víctor. Hermano Víctor, cuéntenos cuál fue ese encuentro con Jesucristo. ¿Cómo fue el momento en que usted dijo, no, sí, voy a seguir al Señor de verdad? Bueno, esto fue algo muy bonito, algo muy especial. Pues la verdad fue en dos ocasiones, porque hubo una primera vez donde juntos con mi esposa pasamos al altar y hubo como un encuentro con el Señor, pero como que había algo que no nos convencía porque el predicador nos hablaba y como que prácticamente nos jaló a los dos Conocía su allá. vida, como si eso O fue casi como, siempre Estaban pasa. predicando ahí. como a lo No, malito, como que venga para acá. no, o sea, nos llamaba así, Sí, o sea, como de Como la persona venga que usted, vengan, usted. vengan. Entonces nos llenamos de presión, por decirlo Mm, así. Y entonces llegamos al altar. Bueno, hubo unos, no sé cuánto tiempo de perseverancia, pero como que sí, como que no. porque Y no fue un encuentro genuino. sí, la verdad fue algo Eso pasa. pero sin embargo, desde el principio, cuando yo estaba soltero, siempre le pedía yo al Señor que tenía sueños como todos, ¿no? Le pedía yo al Señor, Señor, yo te pido que me regales una casa, una finca, un carro y una moto. Y una Algo esposa. muy chévere, sí, tener una familia, Es una que esposa, como unos tal, hijos. usted sí era conocedor del Evangelio porque Claro, su familia, claro lo Sí, es. su claro. familia es muy arraigada, ¿no? Al Evangelio. Sí, gracias a Así Dios, es. sí.
Y bueno, siempre que yo le pedía eso al Señor, llegaba a un punto donde decía, como que había algo en mí que me decía, sí, yo te doy eso, ¿y tú qué me vas a dar a mí? Entonces, ahí Sentía eso. decía como, como estamos hablando ahorita, no, apague y vámonos, ya dejemos así. Ya no Porque quiero uno, nada, yo no sí, quiero darte nada. porque uno siempre le pide al Señor, pero en el momento en el que Él le pide a uno las cosas, ya usted como que Lo piensa, lo ya piensa, empieza a pensar, lo sí. piensa bastante. Pero así fue pasando el tiempo y recuerdo ahorita que estaba hablando mi hermana Tatiana de que cuando uno se metía a un baile, porque a pesar de que fue como un encuentro un poco impactante para nosotros, participábamos de fiestas porque nos invitaban, y íbamos a bailar y todas esas cosas, pero ya no encaja uno igual. O sea, hay Sí, algo que porque no ya había es. algo que estaba trabajando ahí en Sí, ustedes. Pasó lo mismo, Estaba la la Sí. semilla semillita, estaba. la semillita. había una semilla y justo mi esposa, y yo le decía a mi esposa, vamos a bailar, y ella tampoco, no, Ya no le hacía, ya y no. ya no encajábamos, y a pesar y a pesar de todo eso, pues teníamos problemas en el hogar porque a causa de esas cosas, porque la verdad cuando hay licor y todo eso, he sido muy poco de tomar, pero usted sabe que uno en medio Sí, claro. de los No amigos, están de los la, 5 sentidos sí, también. y uno se pega sus De vez en tragos, cuando ahí se va. sí, se pega sus tragos, y como siempre lo he dicho, el alcohol cumple con su deber, y uno ya empieza a ser diferente, no es el mismo de siempre, ya usted empieza a hacer cosas que no debe De de hacer. hacer. Y entonces eso lo mete uno en problemas. Bien, y así pasó el tiempo. Y gracias al Señor empezamos a asistir nuevamente. Hubo refanes en mi casa. Estuvimos en los refanes. Me acuerdo tanto que pues a mí me ha gustado mucho jugar micro. Y eso era como una de mis debilidades en ese caso. Recuerdo que el que nos hacía los refanes era mi tío. Y en ese momento yo esperaba que se acabara ese refán Irse a para jugar. ir a jugar. El hermano con Claro, los Llamaba a la pantaloncitos y cancha. la pantaloneta y las medias ahí debajo. Ahí, claro, yo, espere. uy, no, ¿a qué hora era que acá? Y cuando él nos decía, bueno, Dios les bendiga, ya nos vamos, bueno, tío, ya, chao, chao, y chao, no, No sí, lo dejaban ni no, esconderse en la entrada de la casa. La no, él cancha. ahí, el frente de él, yo salía y me iba, ya. Y Estaba claro, en pleno refán con pantaloneta y zapatillas. sí, Medias hasta no, la así tampoco, rodilla. pero sí La casi. camiseta de Colombia. Y sí, y mire que Dios va orando en la vida de uno, aunque uno no se da cuenta, porque uno ignora muchas veces esas cosas que Dios hace en la vida de cada uno. Dios va orando, por decirlo así, lentamente. Entonces, resulta que nosotros seguimos asistiendo a la iglesia y veníamos un poco más frecuentemente. Luego hubo ese cambio de pastor y seguimos nosotros asistiendo. Ya conocíamos muy poco al pastor y pues ese protocolo del recibimiento de él y todo eso, eso nosotros no lo miramos ni nada de eso. Pero en esos momentos empezamos como a gestionar lo del matrimonio con mi esposa. Y todo lo hacíamos con ese fin, pues gracias al Señor Él nos fue dando las cosas poco a poco porque quisimos hacer las cosas como, no sé si al contrario, pero bueno, como A la ligera. A la ligera. arreglarlas, sí, pero como arreglarlas, sí, para poderse uno entregar al Señor y Que estar todo Ya sea iba, bien ya iba oficial, la bien, bien. semillita, ya iba, Como todo el protocolo Sí. que va antes. iba Sí. creciendo la semillita ya. Eso.
Y entonces, pues, el hecho de casarnos, pues, era para eso también, con ese fin de poder seguir al Señor, de poder servirle. Bueno, no tanto servirle porque, pues, eso como que uno ni piensa en Sino eso. que estar bien ante el Señor, llegar Sí. bien ante Y las cosas entonces del fue Señor. sucediendo todo así y nos casamos, gracias a Dios, y el hermano que nos casó, pues, nos ayudó a un poco de la decoración y bueno, todas esas cosas El presupuesto. y algo de presupuesto, porque en ese tiempo tampoco estábamos, así que, claro que no es que ahorita también estemos No es que, pero ya, El y ya Señor va hay bendiciendo, el bendición. Señor ¿Las vacas Sí. flacas o las vacas gordas? sí, Señor. Pero sí, pero ahora sí hay para volverse a casar otra vez. Para vacas gordas. bueno, sí, y entonces resulta que en un momento ya hicimos todo eso, nos casamos y fuimos a un culto que se hacía en un sector. Y fuimos con mi esposa y no sé, había algo que yo quería, porque ese día lo hablamos, creo que antes del culto lo hablamos y dijimos, amor, pues vamos y vamos con el fin de entregarnos al Señor, de arrepentirnos. Ya Fue iban cuando- predispuestos a... Sí, claro, ya, llevaban la sí, decisión. ya íbamos con la decisión. Y Pues yo creo que cuando- a pocos nos pasa eso, ¿no? La Nadie, semilla. sí, sí, muy, o sea, pero a muy pocos dicen como que, bueno, a pocos les ha pasado como dicen, vamos hoy Sí, a arrepentir. arrepentirnos, Nos ¿sí? vamos a arrepentir hoy. A mí no me pasó así, yo no salí de la casa a decirle, Realmente a mí hablando con mi esposo y diciéndole, hoy nos vamos a arrepentir, no, ahí fue el Señor que trató en el momento. Él es el que hace la Era obra. consciente. Sí. Sí. Sí, pero igual nosotros ya teníamos eso, o sea, ya Dios El Señor obra de maneras iba haciendo distintas. sus cosas ya desde mucho atrás, mucho tiempo atrás. Y resulta que, bueno, cuando el hermano que estaba predicando hizo la invitación que el que quisiera pasar y dar su voto de arrepentimiento, pues que lo hiciera en ese momento. Y yo esperando a que mi esposa pasara ahí. Si ella Porque pasa, ella me yo paso. decía, pase, ella me decía, pase y me Pasemos. No, usted. Y yo como que, ay. Y cuando ella tomó la decisión, ay, entonces yo voy, fue ella. Y yo Ella dije, fue- no, Ella pues fue ya primero. Sí, ella fue primero y yo, bueno, ya. Más de No, o sea, tocó no porque ya íbamos con ese pensamiento, Sí, sino ya que es estaban. como ese, Siempre da temor. Siempre Sí, da pasar temor ver adelante. esa, sí, claro. ya la gente, Claro. como que el predicador, y uno Ajá. está ahí el altar, y uno como que, No, y Sí. la decisión que usted está tomando, que usted sabe Sí, porque que, eso no que es. su vida va a tener un cambio. Y va a drástico, ser es un cambio muy drástico. ante los ojos de las demás personas y obviamente de Dios ya usted es distinto. Entonces ya va a comenzar un proceso que Sí, tampoco es fácil, es difícil. Yo creo que la primera vez, o sea, el tomar la decisión de dar el paso de arrepentimiento es algo muy difícil. Para Sí, mí lo claro. fue. Para mí Y lo siento fue. que fue algo muy bonito el hecho de que ustedes lo premeditaron planearon. ese día, o sea, como de hoy vamos a Ahí van como arrepentirnos decididos. y no Sí. se echaron para atrás. O sea, a pesar del miedo, de las críticas que probablemente venían, ustedes Por mi dieron el esposa paso. no nos echamos para atrás. Bien, Muy gracioso ella. las mujeres. Porque yo creo que en mi caso, o sea, muchas veces de las que estuve asistiendo, tuve como ese sentir y esa intención de pasar adelante, pero no, o sea, el miedo, anima. no, Miedo, mejor no, sí, mejor no. sí, Yo creo que a sí. más de uno nos ha pasado igual, Hay algo que del como como, que lo agarra de atrás y no lo deja pasar. Bien, y entonces, gracias a Dios ahí sí, seguimos asistiendo Ese y fue el encuentro de ustedes con el Señor. sí, y luego después de eso, uno como que cuando entra a la iglesia se siente diferente, como que se Claro. siente como, no sé si a usted le sucedía como identificado cuando Como usted que va a no, otro ya estos son míos, lugar. estos ya son de los míos. Como que sí, como es algo diferente, porque recuerdo que en ese tiempo fuimos con mi tío también a Bogotá y pues todos mis primos, los hijos de mi otro tío, el que allá son cristianos todos. Y yo decía, ay, ya les puedo decir, Dios les Hermano, bendiga. sí, hermano, hermanos, así La como que- emoción. No, Yo también soy como ustedes. Sí, yo soy uno de ustedes.
Sí, y mire y pues igual cuando uno está comenzando a uno le falta pues, demasiado porque uno ignora muchas cosas. Pero gracias a Dios continuamos y seguimos asistiendo y fuimos aprendiendo poco a poco y, y cada día el Señor iba capacitándonos, Perfeccionando la pero, obra. pero era como muy complejo mirar que los hermanos se paraban allá a predicar. O sea, eso para mí era Es de algo que uno temor. ve como muy lejano, como Sí, que, como que yo decía, no, pues no, y yo no me veo allá para tampoco, yo no, como así? O sea, yo dije, por ahí a mí que me pongan que a barrer y ya, está bien. Pero a medida de que el tiempo va pasando, Dios va haciendo cosas grandes en la vida de uno. De amén, verdad que es amén, algo así muy es. bonito. Yo a veces cuando oro y me pongo a reflexionar y a pensar en lo que uno era antes a lo que es ahora. Y yo digo, uff, Dios ha hecho cosas grandes, El cambio ha sido grande. grandes. Porque, por ejemplo, yo era uno que para hablar en público, o sea, pues no es que sea el mejor, ¿no? Porque falta demasiado. Amén. Pero, por ejemplo, cuando íbamos a las serenatas y que uno decirle palabras Di a un unas hermano, palabras. que hermano Arley, por favor, denos unas palabras aquí. ¿Qué palabra le quiere decir a tal hermano al que le van a dar la serenata? Y yo, bueno, ¿yo qué digo? Que feliz cumpleaños. Que feliz cumpleaños y que Dios lo Que bendiga Dios y lo ya. bendiga. Pero mire Servirle que al Señor es una formación. El Señor le enseña hasta sí. cómo usted hablarle a las demás Lo personas capacita a uno no solamente para el servicio, sino para la vida. para la Para vida. Sí, así es. para muchas cosas pienso, porque en una ocasión fuimos a unos 15 años y a la señora anfitriona de la fiesta le tocaba hablar por este medio, con un Con un micrófono. micrófono. Y cuando usted por primera vez coge un micrófono, No es uy, fácil. Es o sea, usted difícil. no haya ni cómo Y cogerlo, más si en público, pues. no, bastante difícil Así es. porque, claro, y yo la entendía porque yo dije, uy, no, claro. Todos Así pasamos por como ahí. hoy, que es por primera Exacto. vez que estamos Sí, delante, igualito. igualito, por primera vez que estamos Sí, delante de una cámara que sí, Sí. porque eso decía yo, una cosa es eh, prepararse para dar una enseñanza, una predicación, el cual tampoco es fácil, ¿no? Porque se siente cierto temor, pero ya uno como que ya ese hielo ya Va se Le es un rompió tomando el un poquito molde. poco. más sencillo, Sí, no se enreda tanto. pero aquí, aquí es complicado siempre y tal vez cometemos muchos errores y los vamos a Sí. seguir cometiendo, no sé Amén. por cuánto tiempo. Amén. Amén. Hasta que ya aprendamos bien y el Señor nos capacite mejor, todavía vamos Sí, a seguir aprendiendo. Bueno, hermano, muchas gracias por su testimonio. Qué bonito seguir escuchando Amén. las obras del Señor a través de todos los medios. Vea que el Señor busca todas las maneras con tal de que volvamos a sus pies. Amén. Seguimos así es. escuchando hermosos testimonios, hermanos. Amén. Con mi esposa. Los No, dos van a dejar el mismo. no, Son porque una es sola carne, un son solo una testimonio. historia. Son una sola carne y bueno, Sí. individual. Sí, con mi esposa. Bueno, bueno, realmente como escuchamos todos, podemos ver que cada historia es diferente. El Señor trató de una manera diferente. En el caso mío, yo no vengo de una familia cristiana, que mis papás fueran cristianos, que me trajeran a la iglesia y que yo los viera. Realmente eso para mí no existió. Pero a pesar de que mis padres no eran cristianos, yo crecí en un entorno cristiano. Por parte de mis abuelas, ellas se encargaron de instruirme. Ellas eran las que me enseñaban versículos, las que me enseñaban los coritos. Entonces, sí tuve como esa instrucción por parte de ellas, no por parte de mis padres. Pero sí crecí, digamos, en ese entorno. Gracias a Dios, desde muy pequeñita, yo pude tener muchas experiencias con el Señor que realmente en ese tiempo yo no las entendía, porque yo era muy niña, No las tomaba en cuenta. no las tomaba mucho en cuenta, pero ahora, hoy en día, como que yo echo para atrás
Y recuerdo todo y yo digo, el Señor tan bonito que empieza como a hacer la obra, e incluso desde muy chiquiticos. Entonces, yo recuerdo que desde muy niña yo era muy pegada al Señor, aunque yo no era cristiana, yo no venía a la iglesia, pero yo oraba mucho. Incluso hace unos días encontré por ahí un cuadernito, un diario, en el que una Julianita, no sé de cuántos años, había escrito una oración. Señor Jesús, bueno, yo te pido que en el cielo, por favor, estemos mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, y que por favor tenía una mascota que se llamaba Chivita. El Señor Jesús. Y el Señor Jesús. Y que mi Chivita también esté en el cielo. Amén. Incluso por ahí está, a mi esposo se la mostré, por ahí está esa oración. Sí, en el baúl de los recuerdos. Sí. Entonces, Oraciones de niños. oraciones de niños, sí. Entonces, ese fue como el entorno en el que yo crecí. Pero, como decía también la hermana Tatiana, llega la adolescencia, la edad de la punzada, La punza. que es una edad muy difícil. Realmente yo entiendo mucho a los adolescentes, porque uno en esos momentos uno siente que todo el mundo está en contra de uno. O sea, que Sí. que todo el mundo lo ataca y como que uno siente todo demasiado grande. Así es. Entonces llegó ese momento de la adolescencia en el que no puedo decir que estuve en malos pasos. La verdad, gracias a Dios, mis padres fueron de mano dura, mano firme, entonces no me dejaban como, No se sí, salga de las como, manos Formación tampoco moral. tanto. sí, o sea, tenía una buena formación moral, como lo dice mi esposo. Pero entonces yo siento que cuando el Señor lo tiene a uno predestinado para traerlo a sus caminos, el Señor hace la obra como sea. Entonces yo recuerdo que yo tenía 14 añitos, estaba en el colegio, estaba en noveno y estaba pasando por una situación en la adolescencia muy difícil, que es en esos momentos en los que uno siente que nadie lo quiere, que todos lo odian y que uno se quiere comer un uno gusanito. agranda mucho los Así es. problemas. Y no, y que uno agranda los problemas. Sí, o sea, como que usted uno siente usted que, pierde un examen, su vida se le Señor acabó. Jesús, O al menos para los que hemos tenido padres estrictos sí, con el tema del estudio. A mí me sí, eso pasaba, es. perdí una materia y Señor Jesús en la que Y me ahora, metí ¿cómo le ahora. digo? ¿Cómo le digo que perdí No será, la materia? pienso de una vez era que mejor me voy de la casa, uno piensa las cosas locas. Entonces, Así es. estaba pasando por un momento emocionalmente muy difícil, ¿La dejó el porque novio? sí, digámoslo así. Sí, era un momento difícil porque, a ver, yo era una niña de 14 años, yo no sabía manejar mis emociones. Tuve un noviecito de mano sudada, como le dicen por ahí. Esa relación terminó, obviamente, y para mí fue el fin del mundo. Ay, Señor. Porque, Dios mío, yo sentía que el mundo se iba a acabar y yo lloré, y más de que yo era flaquita, pues imagínense. Ya ustedes se imaginaron, Ya ahora está a otro nivel, ¿no? ya es otro nivel. El Señor trae abundancia. Mucha abundancia, demasiada abundancia. Bueno, entonces, en ese momento mi vida se tornó demasiado gris, porque sí, aunque siendo adolescente, pero son momentos que uno vive, pues en el momento, ¿no? Uno no dice, ay, dentro de unos años yo voy a acordarme de esto y me voy a reír. No, uno en ese momento está viviendo el momento como es. Y yo estaba en una depresión, en una tristeza, y en mi casa mis papás mantenían mucho trabajando, entonces yo llegaba a la casa sola, en un ambiente solo, uno como que más triste se siente, más triste. Bueno, yo recuerdo que antes de que esa relación terminara, yo, el Señor empezó a tratar conmigo y el Señor empezó a llamarme. Y yo recuerdo que yo no pasé al altar, yo no me arrepentí por esa persona, porque yo tenía una idea errónea. Entonces yo no pasé, pero el Señor ya venía tratando conmigo. Hasta que resulta que hubo un evento en la congregación y ese mismo día yo estaba invitada a unos 15 años. En esos 15 años, ¿quién iba a estar? El susodicho, Los 15 años de la discordia. sí. Pero entonces ese día iniciaba el evento aquí a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y con mi mamá nos vinimos aquí al evento, al de las 2 de la tarde. Venía un predicador al que yo seguía mucho. Entonces nos vinimos y estuvimos en el culto de las 2 de la tarde y el Señor empezó a tratar conmigo de una manera. Yo recuerdo que yo siempre me ha gustado
hacerme en la parte de adelante. Nunca me ha gustado en la parte de atrás. Siempre me gusta ser de las que están adelante, de las que están pendientes del culto. Y yo recuerdo que en ese culto yo me la pasé llore y llore y yo no entendía por qué. Yo decía, pero Dios mío, y yo miraba mi entorno, era un entorno que para mí era desconocido, porque a pesar de que yo había crecido en un entorno cristiano, yo no había vivido esas cosas, de que las personas lloraran. Bueno, Sí. Cálmate, Juliana, sí, cálmate, entonces yo cálmate. decía como que, ok, puede ser, solamente soy yo, pero yo era yo la del problema, los demás no. Yo soy la del problema. Yo era llore y llore en todo el culto. Y entonces empecé a darme cuenta que no era solo yo, también fue mi mamá. Entonces yo como que, bueno, eso está raro. Ah, no soy yo. Se acabó el culto de las 2 de la tarde. Y recuerdo que con mi mamá nos salimos para la parte de la cafetería, nos sentamos y yo empecé, mami, yo quiero ir a los 15 años. Vámonos. Vamos, por favor. Y ella no me decía que no, pero tampoco me decía que sí. Entonces yo seguía insistiendo. Entonces yo, mami, por favor. Llegó un hermano de la congregación y se sentó a hablar con ella. Eran amigos. Y mientras ellos hablaban, yo, mami, se está haciendo tarde. Los 15 son a las 6:30. Ya van a ser las 6:30. Entonces yo era, mami, por favor. Hasta que mi mamá me regañó. Me dijo como, no más, Juliana, si nos vamos es para la casa. No vamos a ir a ningunos 15. Para ningún lado. Señor. Para ningún lado. Ah, Entonces, El ustedes mundo se se cayó. acabó todo. sí, realmente. Yo recuerdo, imagínate, yo tenía 14 años, ya no era edad como para hacer pataleta. Sí. No hice pataleta, pero sí hice berrinche. La Yo pena. se me llorosearon los ojos y yo me enojé con mi mamá. Entonces ella me dijo, si nos vamos de aquí, nos vamos es para la casa. Dijo, usted verá, o nos quedamos o nos vamos. Y yo, no, pues para irnos a la casa, pues me quedo en el Más culto. tristeza ya, yo no más. Nada. Ahí sí. Ya sigo llorando todas las noches. Nada peor. Y ahí nadie me juzga. Y me vine para acá, para el salón, brava. Y busqué las primeras sillas de adelante. Brava, me senté brava y me caían las lágrimas de lo brava que estaba. Porque yo quería ir a esa fiesta. No por bailar ni por nada más, porque yo no bailaba, pero pues yo quería ir a esa fiesta. Y bueno, en fin, estuvimos aquí en el culto, empezó el culto, mi mamá entró, empezó y otra vez lloré todo el culto. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Y el predicador empezó a culminar la prédica y en ese momento en el que todas las personas como que comienzan a pasar al altar y yo recuerdo que yo estaba en la segunda fila y empezaron a quitar las sillitas de adelante. Entonces yo como que, ok, aquí algo está ¿Me pasando. voy? ¿Qué hago? ¿Me voy? Entonces yo como que, pero entonces empezó como el corazón, sí, a palpitar y yo era llore y llore y yo decía, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando realmente el Señor usó a ese predicador porque ese predicador empezó a hablar directamente a mi vida. Yo recuerdo que yo estaba sentada ahí y mi mamá estaba al lado mío y él empezó a hablar y me señalaba a mí y a mi mamá. Esto fue Yo no una sé, yo señora. no sé. Yo era con Usted, sí. sí, me caían lágrimas y yo lo miraba y me agachaba. Sí, con Yo usted. decía, Dios mío, pero Sí, sí, es usted. Sí. no entiendo. Y de verdad, las palabras que decían eran por el Señor. O sea, de verdad, era el Señor que estaba usando a ese hermano para hablarnos. Y en ese momento, yo no sé si ustedes me crean o no, yo estaba en esa silla sentada. Usualmente ustedes se dan cuenta que en los momentos de altar, de adoración, el altar se llena. No hay un lugar usted donde Sí, más le en toca eventos hacerse grandes. sí, toca hacerse como atrasito o incluso ahí donde usted está arrodilladito. Arrodilladito. Abrir, sí. En ese momento que yo Gracias a Dios estaba por eso. sentada y el hermano estaba hablando y yo era llorando, en el altar había un huequito pegado a la pared, Puestico suyo. El un lugar puestico. especial para Y usted. realmente yo no entiendo cómo entraba una luz que alumbraba precisamente ese lugar. O sea, como que de Había un hueco en verdad. el sí. Sí, o sea, no sé cómo precisamente en ese lugar había una luz que estaba alumbrando ahí, precisamente en ese lugar. Entonces, yo recuerdo que yo seguí llorando, hasta que realmente fue como si alguien me hubiera dicho, ay, ya, y como que me cogió y me Ay, tiró allá al altar. No lo piense tanto. No lo piense tanto. El Señor Jesús y Juliana es con usted. Y yo Pero qué pasé, difícil.
Como que el Señor se cansó de rogarme y me cogió y que vaya, Eche pa' acá. eche para acá. Sí es con Sí, era espíritu. conmigo. Entonces yo pasé al altar y derramé lágrimas y yo decía, Señor, yo no sé usted qué va a hacer. Yo tengo 14 años. Uno tiene, bueno, lo que le dice a la gente, ¿no? El evangelio es para viejitos. Mi corazón está destruido. Entonces, no, en ese momento yo no me acordaba de nada. Entonces, yo recuerdo que yo pasé al altar y yo lloré demasiado. Yo le dije, Señor, yo no quiero ser de esas personas que se arrepienten y se van y después vuelven y van y vuelven. Yo, Señor, si esta vez yo me quiero arrepentir es permanente, o sea, yo quiero que usted me ayude. Y así fue. Han pasado, voy a cumplir 7 años para la gloria del Señor, Gloria a Dios. de seguir caminando con Él. Y realmente yo quiero decir que es de las mejores decisiones que uno puede tomar en la vida, aunque muchas personas le dicen, no, usted está desperdiciando su juventud porque no va a fiestas, salga de viaje, bueno, X o Y cosas. Y realmente yo, si algún consejo que yo le puedo dar a los jóvenes es que vivir la vida en el Señor es lo más bonito que Amén, así existe, es. Amén, amén. porque usted tiene la certeza de que pase lo que pase, usted no va a caer porque hay alguien que lo sostiene. Entonces yo siento que eso es lo Amén. más Así es. Amén. maravilloso. Amén. Amén. Sí, hay una Miren que fortaleza. hace poco estaba hablando con una de mis hermanas y estábamos asombradas de la cantidad de accidentes que últimamente hay que le han cobrado la vida a muchos jóvenes. O no sé si por las redes sociales, pues también uno se entera más, ¿no? Uno como que ya se entera más de las cosas, no sé si antes era igual. Pero últimamente, al menos en el entorno en el que estamos o de conocidos, han habido muchos accidentes donde han cobrado vida de jóvenes que uno dice, ¿Qué qué está pesar pasando? porque se fueron jóvenes, se fueron sin el Señor, sin tomar la decisión. Algunos conocedores del Evangelio de familias cristianas, pero resultaron que no arreglaron su vida con el Señor a Así tiempo. es. Entonces eso es muy difícil y uno no quiere llegar a ese punto. Uno no quiere llegar a ese punto. Entonces, como dice la hermana Juliana, el Evangelio, aunque usted le quieran vender la idea de que es para viejitos, no lo es. Vivir su vida y su juventud en el Evangelio es algo muy sano, muy edificativo. Amén. Amén. Usted tiene bendición eterna y muchos de los que desperdiciamos unos años de juventud en el mundo, cuando volvemos ya dijimos sí, sí. Es A lo veces, mejor. Realmente. a veces Estar con como el que Señor es lo sí, mejor. pasar por tantos golpes lo hace aterrizar y decir En sí, el a Señor las se vive malas, sabroso. a las malas, a veces uno, sí, a las malas uno tiene que Claro. volver. Amén. Así es, En el Señor sí, a vivir sabroso. Bueno, así y es. ahora sí, continuemos con el testimonio de mi esposa. Para la próxima. Uy, No, 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 ¿cómo no, así? no, no. Eso es de una. Para que se conecten, para que se conecten a la próxima. No, el testimonio mío lo voy a resumir. Y pues la verdad, entre testimonios hay mucha similitud, ¿no? Mi familia, pues, una familia muy tradicional. No conocíamos como tal el evangelio. Sí, uno ubicaba quién eran los evangélicos. Y bueno, uno mira raro a esa gente, a los evangélicos. Claro. Entonces, bueno, una familia muy tradicional, pero resulta que el Señor es tan bueno que de alguna u otra forma, cuando él quiere hacer algo con una familia, por algún lado empieza. Amén. Y resulta que mis hermanos mayores, ellos juntos, ya tuvieron una pareja. Resulta que esa pareja sí eran conocedores del evangelio, eran de Conocedores del familias Evangelio. cristianas, eran de familias evangélicas. Por ese lado empezó a entrar el evangelio por mis hermanos mayores, por mis dos hermanos mayores. Entonces, pero uno como tal uno resistía a eso. A veces nos hablaban y la verdad, yo no me gustaba. La verdad, yo decía, no, yo qué pereza ser evangélico. Para los Eso, viejitos. sí, Para los viejitos. para los viejitos. Qué pereza ser evangélico, gente rara, gente llorona, porque uno miraba y lloraban y no, qué vergüenza que lo vean llorando. Yo pensaba eso en mi juventud, porque eso más o menos era de entre los 11 años y 12 años. Uno pensaba eso. Llorar no. Lastimosamente, un pensamiento, pues,
que nada que ver con el Señor. Pero mire que mis hermanos nos hablaban, le hablaban a mi madre. Y de un rato a otro mi madre empezó a ir a los cultos y yo empezaba a acompañarla porque yo la andaba en la moto. Le tocaba sí o sí. Sí, me tocaba sí o sí. Aguantarse el culto. Entonces yo la llevaba a los cultos y aunque no tengo muy buenos recuerdos como tal de, seguro yo era muy distraído, iba como por ir. Prestaba Pero atención. sí recuerdo pues hijos de otros hermanos que eran compañeros de colegio me decían, oiga, y es que usted sí se va a volver evangélico. Y yo, no, yo evangélico no me vuelvo ni loco, qué pereza. Nada que ver. Claro, a mí Eso no va conmigo. sí, a mí me gustaban muchas nada que cosas, ver. y aunque yo no, como tal, gracias a Dios no he probado trago, yo no era un hombre como de fiestas y tal cosa, pero no quería ser evangélico, me parecían aburridos. Entonces, yo dije eso, bueno, resulta que, bueno, ya mi madre dio el paso de arrepentimiento y las cosas se fueron en serio. Ya después pidió el bautismo y el día en que ella fue bautizada, yo tuve mi primer encuentro con Jesucristo, que fue un encuentro muy veraz, un encuentro muy verdadero y la verdad, para uno volverse evangélico es que tiene que haber un encuentro, porque Amén. Amén, así es. cualquiera no se vuelve evangélico, la verdad, porque quiere. quiere, sí. Yo no veo una persona que diga, no, yo No me tengo nada que hacer, me voy a volver Sí. evangélico. Sí, no, es porque No, ha pasado algo en la vida de uno. Amén, Y mire así que es. yo recuerdo que ese día la traje al culto, la prepararon para el bautismo, había más personas para bautizarse. Bueno, ya empezaron como tal con esa ceremonia que es muy linda, de la ceremonia del bautismo, y yo recuerdo bien que pasó uno, pasó dos, y ya le iba a tocar a mi mamá entrar a las aguas bautismales. Yo estaba junto a un amigo del colegio que era hijo de un hermano. Entonces, yo no me iba a poner a llorar enfrente de él tampoco, ¿sí? El orgullo. Se estaba aguantando, se estaba... Yo dije que no iba a ser evangélico. Claro, tengo yo dije que tener no mi voy a ser palabra. evangélico. Y mire que mi mamá empezó a entrar a las aguas bautismales y yo no sé, pero algo llegó al corazón y es algo que yo no podía evitar y yo miraba a mi amigo y yo tenía el nudo en la garganta. Y yo no quería llorar. no quiero perder mi Es que fue algo, yo estaba bien y de un momento a otro me dio ganas de llorar y de llorar y de llorar y no me aguanté y me tocó llorar. ¿Sí? Lo que dije que odiaba, Se lo tapó con hice. la chaqueta. ¿Sí? Y es que cuando la verdad fue muy trascendente ver a mi mamá entrar en las aguas bautismales y salir, eso impactó mi vida. Y el Señor en ese momento trató conmigo de una manera, la verdad, muy bonita porque, como le digo, yo no quería saber nada del evangelio. No quería ser evangélico, pero el Señor, mire las cosas que hace, lo bonito. Amén. Y mire que después de eso, mi mamá salió de las aguas bautismales, ya pasó todo y se acercó un hermano muy, muy querido. Y pues yo no sabía por qué me había puesto a llorar, pero algo había pasado porque uno no llora por cualquier cosa. Y se me acercó ese hermano y me dijo, mijito, dice, eso que usted sintió es la presencia del Señor y le está haciendo un llamado. Eso lo que usted sintió es algo especial. Y claro, yo quedé marcado en ese momento, quedé marcado y el Señor, como todo buen conquistador, me flechó. Entonces, desde ese momento, mire que yo dije que no quería ser evangélico, pero yo no recuerdo cuánto tiempo pasó en verdad, pero cuando ya como que tuve uso de razón nuevamente o recuerdo, yo ya era evangélico. Ya me había arrepentido. Ni se dio cuenta. Ni se dio en qué momento pasó el momento. Sí, no La me dijo. anestesió, el Señor lo Sí. anestesió para que pase el proceso y no se vaya a Para devolver. que no sufriera tanto. Sí, claro. para que no arrepientas. Sí, me acuerdo el día en que tomé la decisión de arrepentirme, pero
en mi comportamiento ya me comportaba como un evangélico. Cuando yo me arrepentí, yo me comportaba como un evangélico porque ya andaba con, aunque eso son cuestiones estéticas, ¿no? Pero andaba con un pantalón de tela. Ya había ido a una parte ahí en el pueblo donde venden ropa de segunda, me había comprado un pantalón no, me había comprado un saco. Tenía 14 años, me compré un saco de segunda, unos zapatos de segunda clásicos, feos, pero que para mí eran bonitos. Sí. Por ahí los tiene. Creo que por ahí los tiene. Pero me miraba como un evangélico. Sí, y me compré un pantalón de prenses que valió como 30,000 pesos, que esos pantalones de prenses pues son baratos. Entonces, yo andaba pintosísimo, según Facherito. claro, evangélico. Y Evangélico style. cuando me arrepentí, ya estaba con saco y Corbata. Ya estaba listo. ya o sea, estaba se listo. Ya se preparó. El Claro. Señor lo preparó Ya como estaba para que preparado, hágale. preparó para ese momento. Y lo gracioso es que ese saco que compré de segunda todavía me queda. Entonces, Ahí lo tiene. imagínese En ese tiempo, ¿cómo le cómo quedaba? me Entonces, quedaba de grande, sí. Yo me miraba bonito. Me miraba bonito según el Señor también lo y lo miraba. más bonito. bonito, sí, eso de que el Señor, aún con ropa de segunda, Él lo recibe y seguro Él ve que uno de alguna forma quiere agradarlo a El Él. esfuerzo. Entonces, eso fue muy bonito. Ese como tal fue mi primer encuentro con Jesucristo. Ya de ahí en adelante, hasta el día de hoy, como dice el versículo, nos ha llamado. Amén. Nos ha Amén. llamado, Amén. no, me ha ayudado, ha estado conmigo. Así es. Entonces, es muy bonito, la verdad, para los jóvenes que nos ven, vale mucho la pena, porque esto no es que nosotros nos hayan metido ideas a la cabeza. A mí, yo la verdad, yo era muy escéptico en estas cosas y era un joven y tenía muchas cosas por vivir, ¿no? Pero cuando el Señor Jesús entra en el corazón de uno, la verdad, no hay nada que hacer. Hay que Así Así seguir, es. Y es que seguir al Señor y la verdad, como a ustedes les pasó también, ese llamado uno es que lo marca. yo creo que incluso hay muchas personas que nos puedan estar mirando que no van a creer lo que nosotros estamos contando, Así que van a es. decir como Para que nada. son ideas locas, como mucha gente dice que a nosotros nos lavaron el cerebro. Pero realmente yo quisiera invitar a esas personas, si nos están mirando, a que tengan realmente un encuentro con Jesús. Realmente eso es algo que después de que usted tiene ese encuentro, usted no vuelve a ser igual. O sea, realmente es algo que marca un antes y un después en su Sí. vida. Así que es Y una así invitación. como hemos contado cada uno nuestra experiencia del encuentro con nuestro Señor Jesús, hay unos que se resistían, hay otros que sabíamos que sí algún día teníamos que volver porque ya éramos llamados. Y para los que nos miran también, si usted está diciendo en este momento, no, yo no me vuelvo evangélico ni loco, Ni lo el Pues para Señor los tiene viejitos. un propósito con usted. Porque Amén. aquí, Con aquí, todos. aquí hay testimonios de dos personas que decían que ni locos eran cristianos. Entonces, si usted dice que ni loco va a ser cristiano, el Señor tiene un propósito con Y usted. realmente cuando el Señor, o sea, cuando hay personas que dicen, ni loco, es como que el Señor dijera, Ay, venga acepto el pa' acá, reto, venga acepto pa' el acá. reto. Como que le gusta más. Venga, ¿Usted Pablo, cree que no? Es mejor. Pablo, Si no. Pablo habla sobre eso, sobre la locura. Y muchos miran el evangelio como cosa de locos. Muchos miran el evangelio como para los viejitos. Y muchos que ya tienen cierta edad dicen, no, eso es para los jóvenes. Pero realmente el evangelio es para todos, para Amén. todos, Es Amén. para todos. Para La gracia del para Señor toda es para criatura. todos. para Nos todos, acobijó para todos. a El todos. Señor no hace acepción de personas. No importa la edad. Amén, Bueno, amén. pues como tal, ha sido muy bonito pasar este momento y Amén, gloria a Dios. Sí, Amén, amén. Se y fueron como- los nervios. y como tal, este es el principio de un Estamos proyecto muy rompiendo el bonito. hielo. Amén, amén. Entonces, ya vamos a estar más adelante con la ayuda de Dios. Van a ver más hermanos contando testimonios porque el Señor, así como hizo cosas con nosotros, cosas grandes,
ha hecho también obras maravillosas con otras personas que uno, la verdad, lo deja impactado. Amén. Y como tal, ya para cerrar, Amén. la verdad, este proyecto lo hacemos de corazón, con el propósito de compartir estos testimonios, de que Amén. la fe de muchos, incluso la de nosotros mismos, pueda aumentar, porque uno cuando escucha esas historias, uno dice en verdad, hasta el día de hoy el Señor sigue orando con Amén. todos, con la iglesia Amén. del Señor, Así es. que no es un Dios como tal de mitos, sino que hasta el día de hoy sigue habiendo cosas grandes que el Señor Amén. hace. Amén, amén. Entonces, nada, pues ya dejaré hasta aquí este episodio. Invitarlos a que se suscriban. Amén. Sí, Amén. se suscriban. Eso es un apoyo muy bonito y denle like. Y compartan. Compartan. Sí, y nuestro propósito pues es llegarle a los jóvenes, mostrarle que a través de los testimonios, a través de todo lo que vamos a seguir haciendo, mostrarle que en el Señor se viven cosas muy bonitas, procesos Amén. muy hermosos, y que no importa, el Señor no hace acepción de personas, como dijimos hace un Amén. momento. Amén, No amén. importa la condición que estemos, no importa si conozcamos del Evangelio, Amén. si hayamos crecido en el Evangelio, si vengamos del mundo, de maldad y de pecado, pero Dios hace cosas asombrosas. Y todo, claro, Amén, todos los amén. testimonios que hemos contado aquí los hemos resumido porque en mi caso, Dios ha hecho cosas, mejor Amén. dicho, Amén. Y Amén. ya habrán Para otros ellos. episodios en los que podamos contar seguir más de contando esto. el resto que nos pues, falta. ya. Amén. Amén, amén. Entonces, queremos invitarte a ti que nos estás mirando y si eres conocido, nos conoces, eres amigo de nosotros, no nos juzgues. Al contrario, queremos invitarte a que te unas y nos sigas, nos apoyes en este proyecto. Realmente es algo que nosotros no estamos haciendo simplemente por hacerlo, sino porque realmente tenemos un propósito Amén. y es de que en este tiempo muchas personas usan los medios de comunicación para hacer cantidad de cosas. Usted entra a redes sociales y encuentra cantidad de contenidos, pero realmente siento que hay una necesidad grande y es de anunciarle al mundo por el medio que sea de que hay un Dios que quiere salvar y Amén, restaurar amén, tu amén. vida. Gloria a Dios. Ese es el proyecto de nosotros, así que queremos invitarte a que nos sigas, a que nos apoyes, a que estés al pendiente de nuestros programas, de los programas que vamos a realizar. Sabemos que será de grande bendición, no solamente para nosotros, sino también para ti. Sí. Amén. Igual tenemos un versículo que es Versículo lema. en base a nuestro proyecto. Y no recuerdo la cita, pero sí me acuerdo el versículo. Y es de ese versículo que dice, de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, Testificamos. Y cumpliremos con la palabra del Señor que será anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, Amén, para todos amén. ustedes, un Para saludo todos. muy especial. Dios les bendiga. Gracias por estar pendientes y ahí conectaditos viéndonos. Y síganos, Óyenos. apóyenos, que este es un programa muy bonito para seguir anunciando el Evangelio de Dios. Que no, incluso amén. no ha nacido de la noche a la mañana, no ha sido sido planeado. así. Es un programa que le hemos dedicado oración, ayuno, y que vamos en el proceso de la mano con el Señor, porque nuestra Amén. intención de todo corazón es que Dios haga algo a través de nuestras vidas, a través de Amén, estos amén. medios, Amén. haga algo con un joven, lleve palabras de ánimo, de aliento, y de aquí en adelante todo lo que va a seguir. Sin más que decir, que queridos hermanos y amigos, recuerden que todos nosotros somos un Reflejo de su gracia. Dios les bendiga.